que tiene que ver con las capacidades diferentes. Y nos visita la gente de la biblioteca, la docente Claudia Pasarela, Patricia Piana, nuestra amiga Chochi. ¿Cómo es tu nombre, Chochi? Marina Godoy. Marina Godoy. ¿No? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Buen día, Bien. ¿cómo andan? Bien. Muy bien. Bueno, cuéntenos qué se trae la preferia. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos, sí. Bueno, les queríamos contar que este viernes va a ser un poco diferente porque tenemos dos actividades, el día viernes y el día sábado. Se organiza, esta actividad está organizada desde la Biblioteca Rivadavia con la colaboración, la ayuda de la Asociación Ángel, por eso está Patricia y Chochi acá, y también estuvo en la organización el área de discapacidad de la municipalidad. Uh-huh. En este caso vamos a presentar, yo después, bueno, Patri también va a hablar, que es la parte que hicieron ellos, vamos a presentar al licenciado Diego Benevento. Es un licenciado en psicología, es muy reconocido por su trabajo con la discapacidad. En este caso, bueno, no sé si ya les cuento o contar algo. Sí. Tenemos el día viernes, comenzamos a las 18:30 horas, con un taller que se llama Estrategia de Intervención para el Acompañamiento de Familias que Conviven con la Discapacidad. Este taller está dirigido a docentes y profesionales de la salud. Y bueno, y estudiantes. Por ahí está bueno que todas las personas que estamos en contacto y hoy en día en las escuelas, que está tan de... tenemos esta parte de la inclusión que por ahí no sabemos cómo manejarlo. Me parece que está muy bueno que podamos charlar y escuchar lo que él nos tiene para decir. Y a las 20 horas él está presentando un libro, bueno, él hizo varios libros, pero entre los libros que él va a presentar acá es Familias en Llamas. Eso va a ser todo el viernes. Sí. Taller y presentación del libro. Taller y presentación del libro. Y el día sábado, a las 10 de la mañana, tenemos el taller La familia, el actor olvidado, etapas de aceptación del diagnóstico de la discapacidad. Perdón. Esto está dirigido a familias, público en general, que estén vinculados con la temática, que estén interesados. Patri, no sé si... A ver, Patri. Y bueno, Patri nos ayuda. Acá tenemos. Sí. Bueno, Ante todo quiero que vamos a tener la comunicación personal con este licenciado, que es muy importante, así que me parece que no perdamos tiempo y lo Diego vayamos Benevento. Él se va a presentar Licenciado. solo. Bueno, Sí. ¿De dónde es el Diego? Bursaco. La provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Perfecto. ¿Por qué es importante participar, chicas, de esto? Porque estamos Sí, él hablando anda de... en todo el país con estos talleres. Sí, le vamos a pedir por favor que se pongan los auriculares así nos escuchan Le ponemos a Flavia mejor. también. Les preguntaba justamente cuál es la importancia, digamos, tanto para la familia. Evidentemente vieron una necesidad de que se transmita estos conocimientos tanto para la familia como, recién lo decía Claudia, para los docentes, los estudiantes también. Esto cambiaría de alguna forma, creo yo, la perspectiva y uno sabría cómo relacionarse y cómo tratarlo. ¿Ese es el objetivo? Yo siempre digo que más allá de que uno va a ir escuchando charlas, jornadas, uno realiza diferentes estudios y lee, nunca uno deja de aprender y todo lo que uno pueda recibir siempre va a ser una herramienta más para poder saber actuar en las situaciones, ¿no es cierto? Como también uno siempre, una de las cosas que yo digo que uno nunca sabe en qué momento, cuándo y en qué situaciones nos puede tocar diferentes discapacidades o enfrentarnos en esa situación y yo creo que todas estas cosas y más de quienes han estudiado y gente de que le pone tanto, cuando lo escuchemos a este señor nos vamos a dar cuenta todo lo que él tiene para ofrecer. Nos enriquece. Hay mucho para aprender. Hay mucho para aprender y gracias a Dios estamos en un periodo, en un momento de que la sociedad se está abriendo y nos estamos dando el lugar para que podamos cumplir con esto de la inclusión, todo lo que es tratar de poder darnos las posibilidades de cada cual ofrecer lo que puede. Bueno, ya está en línea el licenciado Diego Benevento. Benevento. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día, el gusto de saludarlo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día, un gusto también saludarlos a vos y a
tu audiencia también. Bien, bien. Bueno, estamos hablando del taller, del libro, de las familias en llamas, del proceso de adaptación, de reconocer las capacidades diferentes. Bueno, cuéntenos cómo viene la mano, cómo va a ser lo que se va a hacer en Federación. Bueno, mira, tenemos 2 encuentros, un encuentro para profesionales y docentes y todos los que trabajan con discapacidad y sus familias, y un segundo encuentro con las familias propiamente dichas. Esto está basado en mis 2 libros. Tengo un libro que se llama Familias en Llamas y Amparo a las Familias, donde propongo un abordaje que tiene que ver con cómo se trabaja con la familia, porque, a ver, en la evolución de nuestro sistema médico y nuestro sistema de educación, tenemos muchas herramientas para trabajar con el paciente y el alumno, pero nos está faltando justamente esto, trabajar en el contexto, trabajar en el lugar donde más tiempo están. Y esas familias que tienen el dolor de tener que hacer un duelo por el diagnóstico. Entonces, este va a ser el trabajo, construir herramientas en conjunto, porque en cada lugar estas herramientas van a ir dadas por la cultura del lugar, por cómo es el ámbito, cómo es el ambiente, desde este marco teórico que vengo proponiendo en mis libros. Licenciado, sí. Bueno, interesante lo que está comentando, ¿no? Aquí el tema pasa que, bueno, invitar a todas aquellas personas que están, bueno, bajo esta situación, ¿no? Que quizás tiene alguna persona con la discapacidad, y actualizar seguramente, porque esto también debe ser muy dinámico, hay cambio, hay otra manera de la atención también a la persona, hay un montón de cosas que aprender también, ¿no? Sí, es un campo muy vasto, y como te vuelvo a decir, con esto de la familia no es que hay cambios, es que no hay nada, no hay un trabajo con la familia. Pero no es una crítica, es una evolución de los modelos. Primero había que trabajar con la emergencia, ¿cierto? Con lo que le estaba pasando al paciente o al alumno. Ahora, a mí que me pasó como psicólogo, como profesional, me pasó que mis tratamientos llegaban a cierto punto porque yo no sabía qué hacer con la familia. ¿Sí? Muchas veces las tenía dentro del consultorio o en el hospital o en las instituciones, muy enojadas o totalmente alejadas. Y era porque no había una técnica o un trabajo para incluir el dolor que las familias que atraviesan. Y no es el dolor por el hijo, sino por el desamparo que sienten por nuestro trato profesional y docente. Bueno, ahí tenemos que trabajar entonces 2 lados. La familia entendiendo qué es lo que le pasa. Estas 4 etapas de aceptación del diagnóstico que propongo en mis libros. Y los profesionales tenemos que entender estas etapas que viven las familias. ¿Qué es, licenciado? Buenos días. ¿Cuál sería, en este caso, lo puntual, el mensaje que se quiere transmitir, si vamos día por día, en el día viernes, en este caso, orientado, entonces decía, a las instituciones y en este caso a los docentes, a los alumnos? ¿Cuál es la realidad que hoy ve y que va a ser plasmada este día viernes y que va a decir lo más importante, que es cómo tenemos que actuar? Y el mensaje puntual es que las familias tienen que ser parte de toda la planificación del tratamiento. Nosotros tenemos que saber en qué etapa está la familia, con qué recursos cuenta la familia, no recursos económicos, sino los recursos de la angustia, del dolor que están viviendo, para poder hacer un abordaje sistémico, integral, no un abordaje parcial. ¿Qué nos pasa? Trabajamos, como decía recién, con el alumno o el paciente, vuelven a la casa, no sabemos que en la casa hay mucho dolor, y entonces nuestras intervenciones no funcionan. Y además, ¿qué hacemos? Nos enojamos con las familias. ¿Cómo nos vamos a enojar con alguien que está viviendo un dolor inmenso? ¿Y cuál es el dolor de las familias? Es que hay un diagnóstico en un lenguaje que no les pertenece, con un pronóstico incierto. Entonces, en relación a cómo ellos se posicionan, por eso mis libros trabajan con estas etapas. No importa qué discapacidad es, lo que importa es el impacto en la familia. Ese es el mensaje. Ahí vamos a ir este viernes. Y el sábado vamos a ir con las familias a decirle, mira, está pasando esto, están en shock, están en peregrinación, están en desesperanza, están en 4ª etapa. Bueno, ¿qué pasa con las familias? Muchas veces una mamá enseguida avanza una 4ª etapa y nosotros los varones, los papás, nos quedamos en el shock. Somos proveedores. Y si una familia no sabe esto, se generan separaciones, enojos,
y a veces ideales que tenemos de que todos tenemos que avanzar en las etapas y en realidad no siempre se puede. ¿Soy claro con esto? Sí, se entiende, perfecto. Sí. Es muy interesante lo que comenta el licenciado porque, claro, en cada persona que te iba a atender, una persona con una discapacidad, muchas veces también me hago una imaginación que se debe complicar tanto porque cada uno tiene que cumplir una función, su tarea en la casa, la tarea afuera, laboral, y muchas veces viene y se encuentra con un panorama, bueno, en la cual, bueno, no sabe cómo acudir y qué recurrir, qué hacer. Y yo creo que está bueno lo que va a comentar. Los talleres también, seguramente, ¿no? Sí, mira que vengo recorriendo el país, la verdad que también algunos países de Latinoamérica, y este enfoque empieza a tener como mucha aceptación porque no hay otra cosa, no hay, ¿cierto?, una mirada con esto. Entonces hablar de las familias es empezar a hablar de una sociedad que no segrega, porque como recién escuchaba, estamos en un momento de inclusión, pero la inclusión también implica incluir a las familias. Estamos haciendo una exclusión del dolor familiar. Este es el nuevo paso. Ahora estamos con la ley de inclusión. El paso siguiente es incluir a las familias. Ya nos estamos adelantando 2 pasos. Y tengo un ancho de espada para comentarte. Ajá. Porque la gente me pregunta, y Diego, ¿dónde sacaste esto de profesional? Diego tiene 2 cuestiones. Primero, que ahora es profesional, soy psicólogo hace ya casi 20 años, y también tengo mi gemelo con discapacidad. Entonces estoy en este tema desde que nací. Entonces, habito los 2 lugares, habito el lugar de la familia y el lugar de los profesionales. Por eso este modelo tiene una visión integral, ¿cierto? Además trabajo con familias que fueron viviendo el trauma del desamparo, el trauma de que nadie sabe cómo trabajar con ellos. Sí. Hablando de eso, por último de mi parte, preguntar, nosotros como sociedad, acá estamos apuntando a los profesionales, a la familia, el resto, lo que es el entorno, el vecino, el amigo, el compañero, ¿de qué manera podemos colaborar a todo este trabajo que imagino se va a poner a realizarse a medida que uno va tomando estos conocimientos? ¿Cómo podemos acompañar nosotros? ¿De qué manera? Porque a veces entiendo que hay lo último que, por ejemplo, nos había pasado, que había vivenciado en una capacitación de un chico que tenía la discapacidad, que era ciego. El grupo de amigos lo alentaba y le decía, bueno, vamos. Era como que lo exacerbaba y era como que lo ponía como ya en un papel justamente, en otro papel de víctima, lo hacía sentir así, digamos, distinto, diferente. Entonces, justamente nos corregían esta actitud. Claro. Me parece que es importante tener en cuenta nosotros cómo podemos aportar a todo esto. Bien, muy interesante tu pregunta porque remite a las etapas. Claro. Estas etapas de aceptación del diagnóstico que yo propongo con las familias, con los pacientes también las atravesamos los profesionales, las instituciones y el resto de la familia. Cuando nosotros podemos ubicar en qué etapa de aceptación del diagnóstico estamos, podemos intervenir. Porque ¿qué nos pasa? Enseguida personalizamos las cosas. Por ejemplo, nos podemos enojar con estos chicos que han tenido esta intervención desafortunada, o podemos bajarle desde una moral. Pero a veces son tiempos lógicos que cuando uno puede identificarlos, puede como rectificarlo de una manera mucho más integradora. Estas etapas, como te decía recién, atravesamos. Hoy nuestra sociedad está en la etapa de peregrinación. Es una etapa donde se acepta la discapacidad pero se la niega a la vez. Esto nos está pasando a todos. La ley de inclusión es formidable en estructura, pero es una payasada, porque está vacía. Ahí está el desafío. O sea, se aceptó pero se negó. Te dicen hay que incluir, pero ¿cómo? ¿Cómo se incluye? No hay respuestas para eso. Ahí aparecen mis libros. Ahí aparece esto de no solamente incluir al paciente o el alumno, sino incluir a las familias este contexto. Con la línea que vos traes, vos fíjate, si incluye un pacientito o un alumno con discapacidad en un colegio, pensemos, primario. ¿Qué pasa? Nadie le da una charla a los compañeros de ellos, ni a los papás. Entonces ahí estamos excluyendo. Ahí está la falta que tenemos que repensar.
no es una crítica, son momentos evolutivos. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Ujú. Bien, licenciado, ¿algo más que desee agregar? Bueno, que me asustan los silencios a veces. ¿viste? A veces No, lo estamos Nos escuchando quedamos muy pensando. atento, ¿no? Y muy interesante lo que usted está Quedamos explicando. recalculando. Muy interesante, no vaya a pensar Me parece que así vamos a quedar el viernes y el sábado, ¿no? me parece Lo que pasa es que nunca se habla de... No es que no se habla de estos temas, pero nunca con a una persona que usted ha convivido en esto y como licenciado que se ha tratado de, bueno, abocado un poco a investigar todos estos casos, es interesante escucharlo. Por eso quedamos por ahí en ese silencio, pero dice Lacho, mucho. Sí, por ahí sí, como decía, hola Diego, soy Claudia. Hola, Claudia. Pues nos conocemos por audio, ¿no? Ajá, ajá. No, es que vos decías algo tan importante ahí que decía, se hizo la ley, pero está vacía. Ajá. Exacto, porque lo tenés que, nosotros como docentes lo incluís, pero ¿y después qué? ¿Quién nos ayuda a nosotros? Exactamente. O sea, es tal cual como lo dice. Claro. Porque sí, están incluidos, o lo incluimos en la escuela, ¿y después qué? Ah, ¿Sí? Está bien. Bien. bueno, licenciado, le agradecemos muchísimo la Mañana comunicación. lo vamos a tener en federación, así que seguramente lo vamos a conocer personalmente y alguna nota y vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes también, ¿eh? Bueno, Bueno, espero conocerlos Sí. mañana. Les quiero anticipar otra cosita. Sí. Que también tengo mis 2 libros en discapacidad, pero tengo un tercer libro que es del mate a la mateada. Ah, sí. Mate a la mateada. Mirá. Del mate a la mateada. Bien. Y sé que en la provincia de Entre Ríos son los exponentes máximos del mate. Así dicen. Así, sí. Estamos en competencia con los hermanos uruguayos. No sabemos quién más. No, sabemos que gana Entre Ríos. Gana Entre Ríos. Bueno, Sí, claro. nos que quedamos sí. tranquilos entonces. Y este libro es un honor al mate como un objeto que justamente tiene que ver con la discapacidad, porque la mateada trasciende el objeto del mate. Mire usted. La mateada es la trascendencia. Cuando uno chupa mate como loco, chupa el mate como un objeto de llenarse, se pierde el encuentro con el silencio o con la palabra del otro. La mateada que nos heredan los gauchos es ese encuentro con el silencio, con uno mismo, es un ritual que nos ordena. Y también un poquito de eso voy a introducir, porque es devolverle a la sociedad la mateada con el concepto de discapacidad, con las familias, y trascender lo técnico. Este es el desafío. Tenemos un avance importante en lo técnico, pero hemos perdido nuestra capacidad científica humana, hemos perdido lo social. La ciencia es un elemento técnico, pero no es social. Y justamente el mate, que es algo que vamos perdiendo con el apuro, nos reenvía con esto. No el chupar mate, la mateada. Eso también podríamos hablar en algún momento. Bueno, un gustazo hablar con ustedes siempre. ¿Tienes algo para decir, Patricia? Sí, A ver. Patri. Bueno, Para ir cerrando buenos ya. días, licenciados, yo soy Patricia. Patricia. Bueno, yo también soy mamá de un chiquito, lo convivo, y me encantó y quedo con la palabra evolución en esa frasecita, porque y yo creo que sumémonos todos y usémoslo como lema, a la evolución, ¿no es cierto? Más allá de, porque ya está lo de inclusión, ya está lo de aceptación, vayamos con la evolución ahora y nos sumamos a eso. Bueno, sí, qué bueno que escuchás esto, porque a veces mi temor es que se lea como una crítica, y no, para nada. Es que cuando uno la agarra tiene que trabajar con lo primero, ¿viste? Con el diagnóstico. Ahora que tenemos herramientas, tenemos que elaborar con las familias, con las docentes, Claro. con el municipio, con los vecinos, como recién planteaba gente del panel, con los amigos. Ahí vamos, por ese camino. Me encanta. Licenciado. Buenísimo, lo vamos a estar esperando. Lo esperamos mañana y el día viernes y el día sábado. Viernes y Muchísimas sábado. gracias por la Bien. comunicación, un placer. Gracias, ¿Vas Diego. poniendo, Gracias, ¿vas poniendo Diego. la pava? Sí, claro que sí. estamos con Totalmente. Muchísimas gracias, Diego. Lo esperamos Gracias. mañana. Adiós. Hasta Chao, luego. suerte. Bueno, Con muy nosotros el licenciado